Bienvenidos al grano con Fonseca. En nuestro video anterior estuvimos hablando de las funciones de los nutrientes en las plantas, de los minerales, en donde alcanzábamos a enunciar, seguramente más adelante iremos tomando elemento por elemento, sus funciones como síntesis de clorofila, síntesis de hormonas, síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos, síntesis de grasas, de vitaminas, metabolismo del nitrógeno, metabolismo del fósforo, regulación del crecimiento, regulación de la respiración, resistencia de los tejidos, en fin, permanencia o no de la floración, formación, algunos efectos dentro de la floración. Hola, mi nombre es Néstor Darío Pulido y hoy les voy a hablar de los factores limitantes en la fertilidad de los suelos. Bueno, se entiende como fertilidad de suelos, la característica que tienen ellos de ser capaces de producir un cultivo en cantidades óptimas de una manera sana, respetuosa con el medio ambiente. Esa sería como la definición moderna a lo que yo llamaría fertilidad de suelos. Dentro de estos, obviamente existe algunos factores que afectan esa fertilidad de los suelos. Algunos factores serán de tipo químico, otros serán de tipo biológico, hay unos hasta de tipo político y social, ¿no? Entonces vamos a referirnos, seguramente nos podrá faltar uno u otro, pero lo iremos tomando en el tiempo. Pero los factores que limitan la fertilidad del suelo, podríamos hablar como uno muy importante, sería el factor climático, sobre todo en el trópico, donde nuestros agricultores siembran en sociedad con San Pedro, dependiendo de si hay lluvias, si no hay lluvias, y a veces estas lluvias no coinciden, o a veces son excesivas, o a veces faltan. Entonces es un factor limitante en un país que en pleno siglo XXI no tiene suficientes distritos de riego ni de drenaje. Nuestros agricultores siempre se la juegan en una lotería. Entonces ese es un factor fundamental para la sostenibilidad, para la fertilidad de los suelos. Porque un suelo tiene tres componentes básicos, ¿no? Son el limo, la arcilla y la arena, digamos como componentes sólidos, primarios, pero tiene otros dos componentes que están dentro de su estructura, que son en su cuerpo cavernoso, los depósitos de aire y los depósitos de agua. Un suelo puede tener todos los nutrientes que usted quiera, pero si este suelo no está bien aireado, porque perdió su estructura, o no tiene los nutrientes adecuados, pues obviamente porque no se pueden diluir, no tiene agua y no se puede diluir porque la planta solamente toma los nutrientes diluidos en agua. Entonces pues obviamente tenemos un problema de fertilidad de suelo, que si dependemos simplemente de las lluvias, de las condiciones naturales, pues es una lotería. Y si no tenemos distritos de riego que nos permitan evitar ese tipo de loterías, sino que los agricultores cuenten con distritos adecuados y suficientes de riego y drenaje, pues obviamente el tema ya, el factor limitante ya no es el clima, sino es el ser humano con sus políticas gubernamentales. Normalmente cuando leemos en la literatura para buscar información sobre un cultivo y llegamos al capítulo del tipo de suelo, nos dicen que el suelo tiene que ser franco, que tiene que tener un pH de 6,5 a 7, que tiene que tener buen drenaje, un alto contenido de materia orgánica, que aseguremos que la lámina de hierro de agua sea uniforme durante todo el año. Y pues obviamente esto pasaría seguramente en el paraíso terrenal. Los suelos reales no son así, los suelos latinoamericanos no son así, los suelos colombianos no son así. Nuestros suelos tienen problemas como el pH, tienen problemas de conductividad eléctrica, tienen problemas en algunos casos de relaciones calcio-magnesio que las afectan. Entonces hablemos de otro de los problemas importantes que nos afectan los suelos, es el pH. El pH lo que mide es la acidez, como ustedes ven en la gráfica.
La acidez puede medirse de 0 a 7 y se llaman pHs ácidos, y de 7 a 14 se llaman pHs alcalinos. Los suelos, las plantas normalmente toman sus alimentos o sus nutrientes de una, como se ve también en la gráfica, porque coge a todas las barras por la parte más ancha, o aproximadamente por la parte más ancha. El pH ideal para las plantas, para que sean asimilados de una manera óptima el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, el boro, el manganeso, el molibdeno, el hierro, el silicio, bueno, no sé cuál se me olvidaría. El pH ideal sería 6.5, pero esto no pasa. Realmente en nuestro medio lo que pasa y lo más habitual es encontrar pHs por debajo de 5 y 4.5. Entonces el pH es uno de los factores que pues no nos lo vamos a encontrar, o si no lo encontramos es un tema excepcional. Entonces, para lograr un pH de 6.5, para lograr como limitante, pues debemos entrar a corregir esta condición. Quiero aclarar un aspecto. Normalmente las personas manejan el concepto de que el pH se corrige encalando los suelos. Cuando yo hablo de cal, hablo de la aplicación de calcio mediante fórmulas como el sulfato de calcio, como el óxido de calcio, como el hidróxido de calcio, o como la cal-dolomita, que son carbonatos de calcio y magnesio. Esta práctica, que el agricultor la hace para subir el pH, porque obviamente las cales son de pH alcalino, o sea, pHs por encima de 7, normalmente por encima de 9 a 14. Entonces, estas cales, en teoría, corregirían el pH. En realidad, no pasa eso. En realidad, el pH no se corrige por la aplicación de cales. Si esto fuera así, las cales de suelos ácidos, los pHs de suelos ácidos como Boyacá y otros sitios donde se encala de manera constante y en abundante cantidad, pues ya tendrían pHs entre 6, 7, 8, ¿no? Ya tendríamos problemas de pH, pero porque serían pHs alcalinos. Y no pasa. Los pHs siguen siendo pHs ácidos. Y esto se debe a una propiedad de los suelos, que es la propiedad buffer. Quiere decir que por más ácido que yo le agregue al suelo, o más álcalis que yo le agregue al suelo, que son las cales, el suelo va a tender a manejar o a permanecer en su pH original. En realidad se encala básicamente por dos motivos. El primer motivo es neutralizar los iones de hierro y aluminio que a pHs ácidos normalmente están en concentraciones tóxicas para las plantas. Repito, la primera razón del encalado es que el calcio atrapa al hierro y al aluminio, que se encuentran en exceso cuando los pHs son ácidos. Y la segunda es como fuente ya sea de calcio, de magnesio, de calcio, magnesio o de calcio y azufre. Como fuente de nutrición de calcio, magnesio o de calcio y azufre. Esas son realmente las razones del encalado, porque es una forma de aportar desde el punto de vista nutricional calcio, magnesio, azufre, con unos costos bastante bajos. Comparativamente, si nos tocara aplicar un nitrato de calcio o un sulfato de magnesio o cualquier sulfato, tuviéramos que aplicarlo al suelo, un sulfato de potasio, pues obviamente teníamos unos costos mucho más altos que los que tenemos que utilizar o gastar o utilizar cuando utilizamos el encalado. Entonces el pH es uno de los factores limitantes. No es un factor que sea fácil de subir ni bajar, no se puede, es muy complicado. Lo que se hace es contrarrestar los iones de calcio y aluminio que son limitantes y tóxicos para las plantas. Bueno, otro factor limitante es
los temas de sinergia y de antagonismo que se presentan entre los minerales mismos del suelo, porque alguno de ellos está en exceso y puede estar afectando a otro de los elementos. La afectación puede ser positiva, lo llamamos sinergismo, y negativa cuando lo llamamos antagonismo. Por eso es tan importante el análisis de suelo para estar midiendo en qué estado se encuentran los elementos y cuáles puede estar en exceso o en defecto. Como ven en la gráfica, la gráfica es una gráfica que se llama gráfica de Mulder, de interacciones entre los elementos. Entonces nosotros podemos ver que hay flechas, es un círculo, en donde hay flechas con doble vía de un elemento hacia el otro o de una sola vía. ¿Qué quiere decir las flechas de doble vía? Por ejemplo, una flecha de doble vía que sale del calcio al manganeso, quiere decir que si el calcio está en exceso, el manganeso se limita. O sea, así el manganeso esté en el suelo, el calcio en exceso, que puede pasar por un sobreencalado, va a haber problemas de manganeso. Ese es un efecto de antagonismo. Pero no pasa al contrario. Si yo tengo manganeso en exceso, no pasa que el calcio se vea limitado. Pero si vemos la flecha, busquemos una flecha de doble vía, por ejemplo esta de acá. Calcio-fósforo. Si calcio está en exceso, fósforo se limita. Y si fósforo está en exceso, calcio se limita. Esta es una de doble vía. Entonces la gráfica nos muestra unas que son de doble vía, cuando el exceso de cualquiera de los dos limita al otro, y hay otras de una sola vía, cuando el exceso de donde sale la flecha limita el elemento a donde llega la flecha. Entonces, estas condiciones también afectan. Esto pasa por no hacer análisis de suelos. Además, no solamente por no hacerlo, sino por no hacerlo continuamente, por no tenerlo como una política, por no tenerlo como la historia clínica del suelo. Los agricultores, si se precian de ser agricultores, cultores del agro, no deberían sembrar a ciegas, deberían siempre sus lotes tenerlos medidos cada 3, cada 4 meses, cada semestre. Un análisis de suelos seguramente es mucho más barato que las pérdidas que pueden tener por no conocer cómo se encuentra la química de sus suelos. Entonces ese es otro limitante, ¿no? Ahí vuelve a ser factor el hombre. El hombre, por su decisión de ahorrarse unos centavos, causa un problema químico que no debería ser. Y ahí tenemos problemas de bloqueo de elementos, entonces de toxicidades, de bloqueos y de daños en las plantas, y por qué es que en el suelo tengo el elemento pero la planta por qué no lo toma. Entonces eso finalmente todo es pérdida de productividad y de dinero, obviamente, de efectividad en el negocio. El siguiente factor limitante dentro de la fertilidad de los suelos es la materia orgánica. La materia orgánica del suelo constituye posiblemente el factor de fertilidad más importante, porque relaciona a la fracción viva del suelo, que son los microorganismos y los macroorganismos, con la fracción mineral y finalmente con la planta. La materia viva orgánica del suelo es la que le provee a los microorganismos la alimentación para que ellos puedan vivir y ofrecerle a la planta el servicio o los servicios, que básicamente consisten en transformarle los minerales, en facilitarle la forma de tomar los minerales, en llevarle los minerales a sus raíces. Realmente los microorganismos en su gran mayoría y los macroorganismos establecen relaciones de simbiosis con la planta que la favorecen, pero si no hay materia orgánica, estos macroorganismos pues simplemente mueren. Y encontramos suelos con mucha materia orgánica, pero con materia orgánica y microorganismos muertos. Digamos, cuando llegaron los fertilizantes químicos de síntesis, como el nitrato de potasio, los NPK, el sulfato de magnesio, fosfato monopotásico, la urea, los nitratos de calcio, los sulfatos de zinc, de hierro, de cobre, de manganeso, etc. Todas estas mezclas hace aproximadamente 60, 70 años
pues que empezaron, pues fue el boom, ¿no? Porque un agricultor utilizando materia orgánica podía producir, digamos en Boyacá, un agricultor podía producir, de un bulto que sembraba, podía producir 20 bultos. Pero cuando llegaron las materias, estos elementos fertilizantes, NPK primero y después de microelementos y elementos secundarios, pues se lograron unas producciones impresionantes, ¿no? Producciones de que por cada bulto se lograban 50, 60, 40, 30 bultos. Obviamente eso era la mano de Dios en un saco, en un bulto. Y poco a poco se fue perdiendo la práctica, la labor de guardar la materia orgánica, de compostarla, de mezclar las boñigas con los excedentes de cosecha, de ponerlos en un hueco para que se vayan deshidratando y mezclarlos con cales, de hacer lo que se llama el compostaje. Las cosechas pues empezaron a producirse mucho más fácil, no era sino ir a comprar un bulto de aquellos y teníamos unas producciones terriblemente buenas. Y fuimos olvidando que gracias, o debido, no gracias, sino desafortunadamente por esta práctica, como no se le ponía materia orgánica al suelo, los microorganismos que hacían una labor gratis de entregarle nutrición a las plantas se fueron muriendo y se murieron. Entonces actualmente hay suelos muy negros, muy orgánicos, porque una característica de un suelo orgánico es el color, colores negros, oscuros, profundos, más de 1 metro de perfil. Pero ya si no se les pone abono químico, pues no producen nada. Digamos casi que son fósiles de materia orgánica. Esa limitante es básicamente es el hombre, ¿no? Es el hombre el que por su falta de visión ha causado esto. Eso no quiere decir que estos fertilizantes no sean espectaculares. Claro que son espectaculares. Claro que en un momento en donde de una hectárea debemos sacar 3, 4, 5 o 10 veces más de lo que se sacaba en esa época, pues tienen que seguir siendo espectaculares, porque la curva de producción ha crecido en forma geométrica, mientras que la curva de producción de crecimiento de la población mundial de forma geométrica. En Colombia aún más, porque la tierra se ha concentrado en pocas manos, las tierras más fértiles están en pocas manos. Entonces aquí, por otras razones, más allá de las puramente técnicas, la materia orgánica en el suelo pues se ha ido afectando. Quiere decir que la materia orgánica es fundamental, debe aplicarse, tiene que estar en las medidas justas, adecuadas, que están para acá. Existen tablas pues para determinar eso, pero la parte mineral es indispensable, porque si no le devolvemos al suelo lo que le sacamos, obviamente vamos haciéndolo también más pobre, y menos productivo, y recuperar la parte mineral también es complicado. Entonces, pero la materia orgánica, digamos, es uno de los limitantes. No es fácil conseguir materias orgánicas de buena calidad. Los procesos de compostaje de la materia orgánica tienen algunas limitantes, como que producen grandes cantidades de metano y obviamente se convierten también de alguna forma en un contaminante. Pero sí que es importante que la fertilización contemple siempre tener la materia orgánica en niveles óptimos. Bueno, hay otros factores relacionados con la química del suelo, como los excesos de sodios, en los casos de los suelos sódicos, los excesos de azufre, las relaciones inversas, calcio-magnesio, que a veces está en proporciones inadecuadas el calcio y el magnesio. Normalmente debería estar 4:1, 5:1 calcio-magnesio, y a veces está desinvertido. Los problemas de Harpan, que son físicos, de dureza, una capa muy cercana a la superficie endurecida, que no permite el desarrollo de las raíces, ni la percolación, ni el traslado de nutrientes hacia las partes más bajas. Las mismas temperaturas de los suelos. En temperaturas muy bajas el suelo tiende a asimilar, por ejemplo, muchísimo menos fósforo que en temperaturas cálidas.
la fijación de los elementos a los coloides del suelo, que son las arcillas y el humus. Bueno, en fin, hay una serie de esto. Y ya el hombre como factor importante en este tema, pues tiene que ver con pues lo que ya hemos hablado siempre, la propiedad de la tierra, porque una persona que no es dueña de su tierra normalmente no la cuida como parte de su negocio, sino necesita estarse trasladando de tierra en tierra y obviamente le importa un zapato el análisis de suelo, la materia orgánica, los microorganismos, porque simplemente va detrás de lograr una producción para llevar al mercado, pero no de cuidar un suelo, que es un recurso no renovable. Entonces el tema político de tener tanto agricultor sin tierra es un factor que afecta la fertilidad de los suelos, que no los hace, que afecta a su sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad del recurso. Eso es muy preocupante. Que el agricultor no sea dueño de su tierra no lo hace sentirla como suya y como propia, e impide que la cuide. Entonces es un factor limitante en la fertilidad de los suelos. Hay otros que les quiero pues resaltar, como el tema de la movilidad de los elementos. Entonces los elementos en el suelo se mueven dentro de lo que llamamos la fase de cambio, o sea el agua del suelo, ahí en esa fase que se van diluyendo, van saliendo de las arcillas, van saliendo hacia esa fase de cambio, lo que llamamos la capacidad de intercambio. Entonces van saliendo, pero hay unos que nadan mejor que otros, que tienen más facilidad para llegar a la raíz, que tienen más movilidad. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno puede estar a 20 centímetros, 10 centímetros, y él nada, esa molécula es capaz de llegar hasta la raíz, de buscarla. Pero en el caso del fósforo, que es el elemento más costoso, más limitante, y que por cierto se está acabando en el mundo, la manera para que el fósforo llegue, es malísimo nadando. Tiene que estar a 1 milímetro de la raíz para que pueda llegar a la raíz. Casi que tocaría fertilizar la raíz con una brocha y fósforo, ¿no? Pues es una exageración, pero sí es importante tener en cuenta en estos casos cómo se aplica el fósforo, a qué distancia de la planta y bajo qué sistemas, ¿no? Aquí toman importancia sistemas como los fertirriegos e incluso las hidroponías, que nos permite, digamos, de alguna manera obviar este concepto, este tema de la limitante de la movilidad de los elementos en el suelo para llegar a la raíz, que les quita bastante eficiencia a los fertilizantes para que la planta los pueda tomar. Obviamente estos son algunos muy pocos factores en las limitantes del suelo, en términos de su fertilidad. Está la luz, están los vientos, están las plagas, están las enfermedades, están los problemas de inundación, están los problemas obviamente de drenaje, de sequía. Hay muchísimos factores que afectan esto, las desertificaciones, la ganadería extensiva, el tratar de cambiar la naturaleza propia de los suelos, por ejemplo, de bosque a suelos agrícolas, en fin. Hay muchísimos factores que afectan la fertilidad del suelo. Simplemente tratamos de denunciar algunos y tratar de que ustedes tengan una idea de lo complejo que puede llegar a ser el proceso agrícola. Eso fue todo por hoy en Al Grano con José. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tienen algún tema que les gustaría que trabajáramos en Al Grano con José, déjenlo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad FOSEP. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.